Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg. ¿Por qué estas personas tienen productos tan exitosos? O sea, pongámonos a ver. Hablemos de iPhone, su Mac. Hablemos de Amazon. O sea, yo uso todas las semanas, prácticamente todas las semanas, Amazon para comprar libros en digital y al menos una vez al mes me traigo libros físicos. Tesla, una de mis metas es tener mi Tesla Modelo 3, si es que no sale un modelo nuevo para ese entonces. Y Mark Zuckerberg, o sea, ni qué hablar de este hombre. Creó un producto, Facebook, que prácticamente casi todo el mundo usa, menos los chinos. Entonces, ¿cómo es posible que estos empresarios hayan creado productos tan exitosos? ¿Será que ellos saben algo sobre creación de productos o sobre cómo conocer el deseo del público que tú y yo no sabemos? Bueno, una vez leí en un libro la siguiente frase que dice, el éxito deja huella. Entonces, cuando me pongo a pensar en estos empresarios y en otros más que han lanzado productos tan exitosos al mercado y recuerdo esa frase, ahí yo me pregunto, ¿será entonces que o habrá alguna huella o fórmula que estos empresarios hayan dejado que tú y yo podamos seguir? Te cuento una historia. En el año 2020, un poco antes de que hubiera cuarentena acá en Perú, inicios del 2020, febrero, mi socio y yo hicimos un evento en donde pudimos tener a más de 4.500 personas, entre 4.000 y 4.600 personas. 1.000 y pico en la mañana, 1.000 y pico en la tarde y más de 2.000 personas por la noche. Literal, hubieron más de 200 personas haciendo escándalo afuera porque ya no podíamos dejar pasar ni una persona más. O sea, ya habíamos excedido incluso la capacidad y permitimos que un grupo pasara y al menos disfrute de la conferencia incluso parados, como puedes ver en la foto. Pero incluso tuvimos tanta acogida, tan buena acogida, que hubieron muchas personas que se quedaron por fuera, más de 200 personas. Esa conferencia era una conferencia gratuita, en donde se compartía información de mucho valor como si fuera un webinar y al final se hizo una presentación de venta. Al final de ese día logramos recaudar más de $200,000 en venta en un solo día de conferencia, en esas tres conferencias de la mañana, tarde y noche. Más de $200,000. ¿Será que usé alguna fórmula especial o algún principio que usan estos pues, empresarios multimillonarios para que este producto que se lanzó ese día haya tenido tan buena acogida y se haya hecho casi 1 millón de soles en ventas, más de $200,000? Pues justo de eso vamos a hablar en este módulo que he titulado La ecuación del éxito. En esta lección descubrirás lo siguiente. Número uno, el principio universal detrás de esta ecuación, de la cual vamos a hablar en esta lección. Número dos, la ecuación en sí, en qué consiste, cómo funciona, qué es. Número tres, cómo aplicar esta ecuación de éxito en tu negocio. Y número cuatro, herramientas que te acompañarán en el proceso. ¿Listo para empezar? Muy bien, vamos por el tema número uno, principio universal detrás de esta ecuación. Hay un gran sexto principio hermético, filosofía hermética, Hermes Trismegisto, Equivalión. Te sugiero que puedas averiguar un poquito sobre el tema que es muy, muy, muy interesante. Y este sexto principio se llama el principio de causa y efecto, que en física también se le conoce como el principio de causalidad, que básicamente explica que todo en este universo, absolutamente todo, tiene una causa. Y todo es un efecto que a su vez tiene una causa. Y toda causa genera un efecto. Es más, lo único que podría escaparse a este principio y lo usan como argumento para la existencia de Dios es que justamente Dios no escapa de este principio. Dios es el único efecto sin causa. Sin embargo, Él es la causa de todo el universo. Bueno, el principio hermético dice literalmente lo siguiente, y esto es extraído del libro El Kybalión. Y dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. ¿Qué ley? La ley de causa y efecto.
el Kybalión. Veamos un efecto de cómo funciona este principio universal. Tenemos una caja de cerillos de fósforo y tenemos un cerillo aquí. ¿Qué pasa si yo froto este cerillo con la caja y genero fricción? Pues lo que va a ocurrir es que va a generar un resultado, que es que se va a encender la cabecita de fósforo de este cerillo, ¿no? Gracias al oxígeno presente en ese ambiente. Pues esta llama viene a ser el efecto. ¿Y cuál fue su causa? Pues la causa fue, y acá solo estoy mencionando dos entre varias, pero la causa fue que hubo fricción entre el cerillo de fósforo y la caja. Pues más el oxígeno también y quizás otros elementos, ¿no? Pero principalmente estoy mencionando estos dos elementos principales. Otro ejemplo. Tenemos esta plantita pequeña, aquí sembrada, un ambiente adecuado para su crecimiento y tenemos pues la luz solar. ¿Qué va a ocasionar esto en el tiempo? Pues que si las condiciones se dan, esta plantita va a crecer y este crecimiento, esta planta más grande ahora va a ser el resultado, el efecto. Pero ¿cuál fue la causa de este crecimiento de esta planta grande? Pues el ambiente correcto, la planta chiquita primero o la semilla y pues por ejemplo los rayos del sol. Un ejemplo más, una tetera con agua adentro. ¿Qué pasa si la exponemos a alta temperatura, a fuego? Pues eso a lo largo de un periodo de tiempo va a generar va a ocasionar que el agua que se encuentra dentro de la tetera pues se convierta en vapor y salga a presión por este orificio de la tetera. Y este vendría a ser el resultado, que viene a ser el efecto. ¿Cuál fue su causa? Pues la alta temperatura y la tetera inicialmente con el agua adentro. Entonces, como puedes ver, todo tiene una causa. En sí, incluso el mismo universo que tú puedes ver es la causa o es el efecto de una serie de causas que viene desde el Big Bang. El Big Bang fue pues una masa gigante que llegó a un momento a una temperatura tan grande que se convirtió eso en la causa de un efecto en donde ya todo el universo fue creado. Entonces, este es un principio universal en donde absolutamente nada escapa de él. Pues lo único que puede escapar es un ser divino que esté por encima de esta ley. Pero de ahí nada más puede escapar. Entonces, como puedes ver, esto es un principio universal. La pregunta ahora es, ¿aplicará este mismo principio en tu negocio? ¿Será posible que la combinación de ciertos elementos, causa, nos brinde el resultado, efecto, que tanto buscamos, que es que tengamos mucha acogida con nuestros productos y servicios? Pues llevemos esas mismas fórmulas a nuestro negocio a ver qué encontramos. El efecto que buscamos obviamente es una acogida, una gran acogida con nuestros productos y nuestros servicios, ¿verdad? Y generar buena y alta facturación, clientes recurrentes, clientes que nos paguen pues en repetidas ocasiones, que nos refieran, etc. Y básicamente la unidad en la que cuantificamos esto en nuestros negocios pues es básicamente con el flujo de ventas, el flujo de dinero. Pero ¿cuál será la causa de ese éxito? De que entre mucho dinero en nuestros negocios. Pues en los ejemplos anteriores vimos que habían una serie de causas, principalmente yo nombraba dos. Pues pongamos dos aquí también. Eso significa que si tenemos un elemento A por un elemento B, eso podría ser la causa de este efecto. Entonces, de ser así, ¿qué sería ese elemento A y qué sería ese elemento B? O un elemento C si es que hay también. Hay unas variables que debemos conocer. ¿Cuál será esa causa? Y aquí entramos ya al tema número 2, justamente a la ecuación del éxito. Para ello te explico o te comparto una historia. Este señor llamado Gary Halbert escribió una serie de cartas mientras se encontraba en la cárcel. A ver, Gary Halbert es uno de los copywriters más legendarios, exitosos, reconocidos
y talentosos, casi genio, que ha existido en la historia, hasta donde se conoce. Es alguien que muchos copywriters y marketeros a la fecha admiran mucho y siguen su trabajo, y me incluyo yo, que tengo varios de sus libros. Este hombre, no sé por qué motivo, no he leído completamente su historia aún. Hubo una etapa en donde estuvo un periodo de tiempo en la cárcel. Y desde la cárcel, este hombre escribió una serie de cartas a su hijo llamado Borón. Luego, muchos años después, ya cuando Borón, su hijo, se vuelve adulto, él recopila todas esas cartas que recibió de su padre y publica este libro llamado Las cartas de Borón, que es básicamente la recopilación de las cartas que su padre le enviaba a Borón mientras su padre se encontraba en la cárcel. Este libro es muy hermoso y contiene mucha sabiduría en marketing y ventas. En este libro, Gary le comparte su sabiduría a su hijo a través de cartas, compartiéndole cómo su hijo puede ser exitoso. Quizás por el miedo de no ver a su hijo, quién sabe en cuántos años. Entonces él, a través de cartas, le comparte toda su sabiduría y cómo hizo tantos millones de dólares, y todo eso se lo comparte en estas cartas. Te invito a que puedas comprar este libro. Está en inglés, no sé si lo puedas encontrar en español, pero vale la pena. Bueno, justo en la carta número 5, que fue escrita el 16 de junio de 1984, lo dice en el mismo libro, Gary escribe, este es un extracto de esta carta, en donde ya le empieza a hablar sobre dinero a su hijo y sobre ventas. Y uno de sus consejos fue el siguiente, que fue algo que a mí me impactó mucho. Y dice lo siguiente: presta atención. Esto, claro, lo dice Gary a su hijo, ¿no? A través de la carta. Presta atención. Lo primero que debes saber es que debes convertirte en un estudiante de mercados, no de productos, no de técnicas, no de copywriting o lo que sea. Ahora bien, todo lo anterior claro que es importante, o sea, conocer de productos, de técnicas y de copywriting, claro que es importante que aprendas, pero lo primero y más importante que debes aprender es qué es lo que la gente quiere comprar. Debes convertirte en un estudiante de mercados. Con esto, básicamente, Gary Halbert te está diciendo que una de las variables más importantes para lograr buen dinero con tus ventas es conocer qué es lo que la gente quiere comprar, conocer muy profundamente a tu nicho de mercado y saber qué es lo que ellos quieren comprar. Yo sé que a ti te encanta el tema que manejas con tus consultorías, con tus terapias, con tu coaching, con tus cursos. Y yo sé que tú estás muy apasionado y eres muy amante de esas herramientas, de esas estrategias, de esas metodologías que tú has ido construyendo. Pero recuerda que tú no debes vender esto que te apasiona, sino tú deberías enfocarte en vender lo que tu nicho quiere comprar. Y luego, claramente, en el proceso de brindarles el servicio, darles estas metodologías que tú manejas para justamente darle resultados a tu nicho. Entonces, una de las variables, si hablamos de esas variables que son la causa hacia un efecto que es el éxito, una de esas variables es conocer profundamente a tu nicho de mercado. Y el otro elemento vendría a ser combinarlo con justamente aquel producto o servicio que ellos más quieren comprar. Es como el cerillo de fósforo y la cajita de fósforo. En combinación, estos dos elementos pues produce fuego. Es como el agua en la tetera y las altas temperaturas. En su combinación, esto produce vapor a presión. Nicho de mercado, las personas a quien te vas a dirigir y conocerlos tan profundamente que vas a ofrecer lo que ellos quieren comprar. Estos vendría a ser entonces la causa hacia ventas masivas. Esto vendría a ser entonces el efecto, tus ventas masivas, y estos dos elementos, la causa. Esta fórmula entonces la podemos resumir de la siguiente manera. Nicho
y oferta, lo que ofreces, igual a resultados. En donde nicho, como te mencioné, es la audiencia o el target a quien te vas a dirigir. Y oferta, no hablamos de promociones, sino hablamos de lo que le vas a ofrecer justamente a este nicho, aquellos que ellos más desean comprar. Y la combinación de estos elementos te va a brindar resultado. Ahora, cuando hablamos de nicho, a quién dirigirnos, hay muchos elementos que considerar y no es el tema a profundizar en este video, pero te adelanto, cuando hablamos de nicho, al menos básicamente hay dos cosas que tenemos que considerar, que son información demográfica sobre el nicho e información psicográfica. En demográfica hablamos de en dónde vive, ciudad, país, continente, profesión, edad, estado civil, etc. Y cuando hablamos de información psicográfica, básicamente hablamos de la situación emocional en la que se encuentran, qué miedos, frustraciones, deseos o anhelos tienen, qué les genera o qué no les deja dormir, cuál es su peor pesadilla, qué es en lo que más sueña en este momento. Entonces acá hablamos de información sobre sus emociones y sus pensamientos. Y cuando hablamos de oferta, hablamos de qué es lo que estás prometiendo con tu producto o tu servicio. Ojo, no hablamos aquí de garantía. Promesa se refiere más a qué es lo que tú ofreces que pueda lograr tu cliente si obviamente pone en práctica la información que tú le puedas brindar. ¿Qué contiene lo que tú ofreces? ¿Quién lo va a dictar? ¿Qué metodología usas? ¿Cuál es su precio? ¿Y hay garantía? Estos son algunos elementos de la oferta que también luego vamos a profundizar en próximos videos. Entonces, ¿será posible que esta fórmula, nicho y oferta, sea la clave para ventas masivas? Veamos algunos casos de éxito. Por ejemplo, él es Russell Brunson, alguien que admiro mucho por su trabajo, sus investigaciones, los resultados que tiene y los resultados que está logrando con sus clientes. Es consultor de negocios y aparte fundador de una empresa llamada ClickFunnels, que es justamente la herramienta. ClickFunnels es la empresa que desarrolló una herramienta para creación rápida de páginas y es la que yo utilizo justamente para crear mis embudos y mis páginas de venta. Russell Brunson con esta empresa ClickFunnels, mejor dicho, Russell Brunson logró hacer que esta empresa ClickFunnels logre un éxito en tiempo récord. Logró posicionarse como una de las herramientas más utilizadas, una de las herramientas más exitosas en esta categoría en tiempo récord y sin financiación externa. Solo lo hizo con sus ventas. ¿Qué es lo que hizo Russell Brunson en principio? Pues definió a quién se iba a dirigir. Por ejemplo, emprendedores online, personas que vendan por internet, que están buscando crecer sus negocios. Nicho. Y le ofreció, al menos con su empresa ClickFunnels, les ofreció un software que les permite tener resultados. Un software que tiene una comunidad increíble por detrás, fácil de usar. Les ofreció libertad de por fin poder gozar quizás de esos ingresos que siempre ha soñado este emprendedor. Esto es lo que él ofrecía. Eso es lo que él ofrece. Y esto viene a ser su oferta. Resultado, pues sus números hablan por sí mismos. Entonces tenemos la causa y el efecto. Hablemos de Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple. Alguien que también admiro por su inteligencia y su creatividad. Steve Jobs, él desde un inicio tenía muy claro quién era su tribu, su comunidad. Y también tenía muy claro de qué es lo que quería compartir con el mundo. Actualmente, Apple apunta a personas, usuarios, que buscan usar productos electrónicos de alta gama, profesionales creativos y entusiastas de la tecnología. ¿Y qué les ofrecen? Pues les ofrece buenas experiencias con sus productos, con sus iPhones, iWatch, entre otros, diseños
preciosos, de calidad, un ecosistema increíble, con integración entre dispositivos, innovación, una cultura y comunidad por detrás y sobre todo quizás estatus, venderle estatus a estas personas, de ser diferente por los productos que usan. Esto es básicamente lo que ofrecen con su empresa. ¿Cuáles son los resultados? Pues una de las empresas mayor cotizadas en el mundo. Y ese vendría a ser el resultado. Entonces, nicho y oferta, ¿será la clave? Pues es una pregunta, no quiero, eh, no quiero afirmar algo que sea 100% una verdad absoluta, sino más bien quiero que tú mismo te cuestiones eso y tú mismo llegues a una conclusión. Piensa en otros ejemplos de otras empresas exitosas que hayas visto y tú mismo hazte esa pregunta. Ahora, ¿habrá más variables? Pues claro que sí, así como el cerillo y la caja de fósforo, obviamente no solamente era eso, sino requiere también de oxígeno en el ambiente para que la flama pueda encenderse. Siempre hay otras variables, claro que sí. Pero acá lo que estamos viendo son variables principales. Una audiencia deseosa de lograr algo y un producto o servicio que ellos desean comprar. Vámonos por el tercer tema. ¿Cómo aplicar entonces esta ecuación de éxito en tu negocio? Bueno, nosotros los emprendedores, al menos como yo lo veo, somos científicos. Somos científicos en un laboratorio, el laboratorio es el mercado, haciendo experimentos, probando qué funciona y qué no funciona. Entonces, esta persona, este científico, eres tú. Y, por ejemplo, en la ecuación vimos que hay dos elementos principales, lo que ofrecemos al mercado y el mercado en sí, nuestro nicho de mercado y lo que le ofrecemos. Entonces, nosotros como experimentadores, como científicos, lo que estamos haciendo en el mercado es justamente probar qué hace reacción, cuál es la combinación perfecta que nos va a traer los resultados que buscamos. Por ejemplo, si esta fuera una oferta número 1 y este nicho número 1, ¿será una buena combinación que nos traerá los resultados que buscamos? Quizás no. Quizás no son los resultados que buscamos combinar este nicho con este otro. Pero de repente cambiando la oferta o el nicho o ambos y volviéndolos a combinar, quizás ahí sí logremos una respuesta muy positiva de parte del mercado. Vamos a ver algunos ejemplos. No se menciona el nombre, pero en un libro llamado High Ticket Courses, Cursos High Ticket, de Joel Erway, cuenta el caso de uno de sus clientes, a quien para esta historia vamos a llamar Peter, pero que no se menciona el nombre de su cliente. Peter es un asesor, vamos a llamarle de aprendizaje de alto rendimiento. Él en su momento decidió querer trabajar con estudiantes universitarios, como la señorita aquí en la foto, y ayudarles a tener mejores notas en sus exámenes de la universidad. Entonces se dedicaba a asesorías en aprendizaje de alto rendimiento para estudiantes universitarios. ¿Cuál es el nicho entonces al que Peter apunta? Estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que ofrece? Asesorías en aprendizaje de alto rendimiento. Entonces, tenemos estudiantes universitarios, nicho al que apunta, y oferta, mejorar su rendimiento. ¿Cuál fue el resultado según lo que Joel Erway, autor del libro y el que cuenta la historia, cuál fue el resultado que él vio en su cliente que logró combinando estos dos elementos? Pues tal cual lo aplicó, no le generó los resultados que quería, porque en el camino se dio cuenta de lo siguiente. Número 1, el estudiante universitario en su mayoría de veces no podía costear los costos de la asesoría y tenían que recurrir a sus padres. Y ahí ya no había un cliente a quien convencer, sino habían 2 personas o incluso 3 personas a quien convencer, 3 cabezas que convencer, a la mamá, al papá y al estudiante. Muy complicado. ¿Qué otra cosa vieron? Que se cuenta en el libro. Se vio que, si bien es cierto, esto era algo que los padres pues les motivaba, querían, en su mayoría de veces no podían tampoco pagarlo porque
ya desde ya los costos universitarios eran muy altos y al menos en Estados Unidos, en donde se desarrolla esa historia, pues como sabrás, los costos universitarios suelen ser de universidades privadas, suelen ser muy altos, ¿no? Y donde incluso los padres tienen que hacerse préstamos grandes para poder tener a sus hijos estudiando ahí. Entonces no podían en muchas ocasiones costear tampoco este servicio de asesoría para mejorar el rendimiento de las notas pues, de sus hijos. Entonces, en conclusión, el experimento pues, fue fallido, no se logró los resultados que se deseaba combinando estos dos elementos, este nicho con esta oferta. Joel Erway, el autor del libro, comparte en ese momento que tuvo una conversación con su cliente Peter y le preguntó, a ver Peter, cuéntame, manteniendo esta misma habilidad que tú tienes de hacer que alguien mejore su rendimiento, sus notas, su aprendizaje, ¿a qué otro nicho podríamos apuntar que no genere tanto conflicto como los estudiantes universitarios que tenemos que convencer a 3 personas, que encima tienen las deudas universitarias estos padres? ¿A quién podríamos apuntar que sí tenga el dinero para pagarte? Y obviamente también tenga el deseo y la urgencia de contratar estos servicios de mejora de rendimiento. Entonces Peter se puso a pensar, ¿a quién puedo apuntar entonces? Y ahí se le ocurrió el siguiente perfil de personas a quien apuntar, el siguiente nicho. Profesionales que van a rendir un examen de especialización. Entonces, él ahí en la historia cuenta, Joel, ¿no? Contando la historia, cuenta que en ciertas carreras profesionales y para ciertos puestos de trabajo, pues se requiere cierto nivel de certificación, pues que le permita por fin poder ascender a un puesto superior, pero solo si es que este profesional tiene cierta acreditación o cierta certificación en algo específico. Y muchas veces para tener esta certificación no es sencillo, se requiere pues un periodo de tiempo de preparación para rendir estos exámenes que supongo no son sencillos. Entonces, Peter pensó en estos profesionales para ayudarles a justamente poder pasar con éxito estos exámenes de especialización y ofrecerles mejorar su rendimiento en estudio y acortar ese periodo de tiempo en el que puedan estar listos para rendir este examen. ¿Cuál fue el resultado final que cuenta Joel, el que cuenta esta historia a través del libro? ¿Cuál fue el resultado final que él comparte? Pues el resultado final fue increíble. Él comparte que la combinación de este nicho con esta oferta pues le hizo a su cliente lograr en un primer mes más de 30, $50,000 en ventas y muchas ventas posteriores. Quiero contarte una historia más. Entonces, espero que hasta este punto, de repente puedas pausar un rato este video, puedas reflexionar en cómo, cambiando los elementos de esta ecuación, que en este caso fue el nicho, se pudo lograr un resultado mejor en la combinación de estos elementos, un resultado positivo en este experimento. Una historia más. Yo en el año 2013 fundé una escuela que llamé Wishun Technology. Wishun es iguana en quechua. Y esta escuela que se iban a dictar talleres presenciales, teníamos un local, teníamos módulos de aprendizaje, era un taller que implementamos muy bien entre los socios, habíamos invertido en algo muy, muy bonito, muy chévere, muy funcional para los alumnos que queríamos tener. Implementamos un taller de electrónica y programación. Entonces compramos todas las herramientas que iban a ser necesarias. Y decidimos que íbamos a apuntarlo a estudiantes universitarios. Porque entre mis socios nosotros llevábamos ya un tiempo de que nos habíamos graduado, no mucho. Y pues claro, sentíamos que íbamos a conectar bastante, ¿no?, con otros estudiantes universitarios para enseñarles justamente electrónica y programación, que es mi profesión pues, inicial. Eh, entonces lanzamos este taller, hasta la página de Facebook, y lo que ocurrió es entonces esto, ¿no? Nicho, estudiantes de electrónica, universitarios y de instituto, y la promesa o la oferta era enseñarles a programar en Arduino, que Arduino es un dispositivo electrónico multifuncional, ¿no?, que se programa.
para las personas que estudian electrónica. Tiene múltiples aplicaciones. Entonces, esto era lo que íbamos a enseñar. Estas eran las ecuaciones de este experimento, nicho y oferta. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue muy negativo. Definitivamente. Uy, se me cerró acá todo. El resultado fue muy negativo. Definitivamente no logramos la venta que deseamos, que deseábamos en ese entonces. Y luego ya descubrimos o llegamos a la conclusión que pues los estudiantes universitarios y de instituto no eran los mejores clientes para esto que queríamos ofrecer. Número uno, incluso si me pongo a analizar ahora, hoy mismo, por qué esto no funcionó, pues número uno, los estudiantes universitarios y de instituto, si están todavía estudiando, pues no tienen tiempo y no tienen dinero. Entonces no tienen dinero pues para pagarse esto. O al menos el dinero es una dificultad, porque sí lo podrían conseguir, pero es una dificultad. No es que fluya tan rápido como alguien que ya es independiente y que puede costearse y que tiene tarjeta de crédito. Número dos, esto no resuelve un problema urgente. Es que esto de aquí es aprender algo más para distintas aplicaciones, sí, pero es que acá esto no resuelve un problema. Y al no resolver un problema urgente, no hay una urgencia tampoco por comprarlo. Entonces tenemos un mal nicho y una mala oferta. ¿Qué es lo que hice en ese entonces? Ya con mis socios, en este caso ya no fue con mis socios, sino ya de forma independiente. En ese entonces, pues cambié el nicho y cambié la oferta. Y esta vez hice lo siguiente. Número uno, decidí trabajar igual con estudiantes de electrónica, pero esta vez de último ciclo, que deben presentar sus proyectos para graduarse. Y número dos, le ofrecí cómo hacer un proyecto con Arduino para graduarse. Mira, quizás el nicho se pudo mejorar, pero en este caso se mantuvo estudiantes de electrónica de último ciclo, pero esta vez ya de último ciclo, o sea, más específico. Y esta vez les ofrecí, en ese entonces les ofrecí ahora sí la solución a un problema. Ya no simplemente el aprender algo más para quién sabe qué, sino solucionar un problema urgente que este nicho, ya para este entonces que está en último ciclo, sí tenía un problema urgente y sí hubiese hecho y sí hacía lo que tuviese que hacer falta para conseguirse el dinero para solucionarlo. Y era que este nicho de último ciclo necesita presentar un proyecto para graduarse, si no, no se gradúa. Un proyecto que, al menos en el instituto donde yo estudiaba, se le llamaba proyecto de innovación para las personas que estudiaban electrónica. Y es literal presentar un proyecto, una máquina que funcione. Y en su mayoría de veces no lo hacen ellos o es muy difícil hacerlo porque suele ser difícil, sobre todo si es que no te apasionaba la carrera o si no habías sido un buen estudiante. Entonces, ¿qué es lo que yo les ofrecía? Hacerles el proyecto. Sí, esto no es muy ético, ya lo sé, pero yo les ofrecía hacerles el proyecto. Ese era uno de mis servicios en ese entonces. O dos, asesorarlos en su proceso, pero la mayoría prefería que yo se los hiciera. Este servicio sí se vendió como pan caliente, porque solucionaba un problema. En ese entonces, gracias a esta combinación, pues logré un resultado positivo con ese emprendimiento de ese entonces. Entonces, espero que hasta este punto esté quedando claro cómo jugando con estos elementos, tú puedes, y logrando pues la combinación correcta, puedes lograr un efecto positivo o un efecto negativo, teniendo obviamente las causas correctas. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Número uno, recuerda la fórmula, nicho y oferta. Esto de acá lo tienes que tener clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si es que recién estás lanzándote, o si es que recién de repente estás lanzándote a vender por internet, incluso si es que ya tienes un producto o servicio, lo que tenemos que hacer es salir al mercado ahora, pero con un nicho y oferta beta, en donde es beta porque es una hipótesis. No sabemos si este será tu mejor nicho o si es que será tu mejor oferta. Pero la única manera de descubrir si lo es yendo al laboratorio y haciendo el experimento. Recuerda, el laboratorio es el mercado, es la cancha. Es ahí en donde vamos a ir y hacer pruebas. Si esto realmente
esta causa realmente genera un efecto positivo o nulo. Entonces, salimos a la cancha con una hipótesis de que este será entonces el nicho que yo propongo al que me voy a dirigir, y con toda la fe y con toda la confianza espero que este sea el mejor, y con una oferta también que creamos que será la mejor para este nicho. Pero aún así es beta y es una hipótesis porque la única manera de validarlo es en la cancha. Entonces vamos a salir al mercado con un nicho beta y una oferta beta para ver el resultado que podemos lograr. Nuevamente, como te dije, beta es por la hipótesis, ¿no? Porque es una hipótesis. Lo siguiente es que vamos inmediatamente al mercado, al laboratorio, a hacer los experimentos necesarios. Y entonces empezamos a experimentar y vemos, este nicho realmente está comprando esta oferta beta que les estoy ofreciendo. ¿Qué tan fácil o difícil se me está haciendo hacer la venta? ¿Qué tantas objeciones estoy teniendo? Empezamos a levantar información y buscamos si es que hay un resultado nulo que no funciona o si es que de repente tenemos un resultado positivo. En el caso que veamos un resultado nulo, pues regresamos a la ecuación y nos preguntamos, ¿hay algo aquí que tengamos que modificar? Por ejemplo, en la historia que yo te conté, en donde yo vendía cursos de Arduino, ¿hubo algo que yo tenía que modificar? Pues a mí se me ocurrió, entonces ya no vender el taller, sino vender asesorías para que se gradúen. Entonces, bueno, acá estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Que, bueno, sí cambié el nicho, ¿no? Porque esta vez me enfoqué solamente en estudiantes de último ciclo. ¿Hay algo que modificar en el nicho? ¿Hay un beta 2 que tengamos que lanzar? ¿O hay una oferta beta 2 que tengamos que lanzar? ¿O de repente tenemos que modificar ambos? En mi caso, yo hice más específico el nicho, estudiantes de último ciclo, ya no estudiantes cualquiera de electrónicas, sino estudiantes de último ciclo, incluso del instituto mismo en donde yo estudié, que sé cómo funciona ahí el proceso de presentación de proyecto para graduarse, y también hice una modificación en la oferta. En mi caso, yo hice una modificación en ambos elementos, en el nicho y en la oferta. ¿Hay algo que tengamos que cambiar entonces solo en el nicho, o quizás solo en la oferta, o quizás en ambos para cambiar el resultado? Entonces es ahí en donde tú te vas a preguntar esto. Y ahora con esta oferta beta 2 y este nicho beta 2, volvemos al laboratorio y seguimos haciendo pruebas, y quizás ahí documentamos y empezamos a ver resultados positivos, quizás pequeños, pero ya empezamos a ver señales positivas. De ser así, seguimos, obviamente documentamos eso, seguimos haciendo más pruebas, metemos quizás más presupuesto a la publicidad y vemos si es que hay un patrón ahí de éxito y se repite el éxito con esta combinación. Si es así, es que muy probablemente hemos encontrado por fin los elementos correctos para tener un resultado exitoso. Y claro, siendo paciente con estas pruebas, con estos experimentos. Te comparto un último caso de éxito. Y te va a parecer conocido, porque con este inicié. Él es José Manuel, alguien con quien me asocié durante una temporada, hicimos negocios, alguien que admiro mucho por su trabajo, considero que es alguien muy inteligente. Y esta foto fue tomada, si no me equivoco, en el 2018 más o menos, o finales de 2017, en donde nos encontramos en una conferencia, charlamos un poco y dijimos, oye, podemos trabajar juntos combinando talentos. Entonces, agendamos una reunión presencial, lo invité a mi oficina para que empecemos a charlar y cerremos trato, y ahí mismo nos pusimos a trabajar. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Empezamos a definir una hipótesis. ¿A quién nos vamos a dirigir y qué es lo que vamos a ofrecer? Nicho y oferta, nicho y oferta. Hipótesis en el nicho al que apuntar, hipótesis en lo que vamos a ofrecer. ¿Cuál fue esa primera propuesta? José y yo fuimos los científicos a cargo de ese experimento, 2018, y dijimos, ok, nicho, dueños de negocio, emprendedores en general, personas con negocio. ¿Y cuál es esto que le vamos a ofrecer? Pues gracias a los conocimientos y estrategias que manejaba José, dijimos, ok, vamos a ofrecer que ellos puedan lograr lo siguiente: pagar menos impuestos a través de estrategias legales y cómo conseguir incluso dinero a costo, a interés cero de los bancos, gracias a las estrategias financieras que José maneja. Entonces, esto fue lo que íbamos a ofrecer, lo que ofrecimos. Paso siguiente, pues nos fuimos al laboratorio, a la cancha, a hacer pruebas reales y levantar información. Y esto en la práctica se resumió a una conferencia presencial en donde convocamos personas para hacer un primer experimento. Aquí estoy yo tomándome un selfie, acá está José atrás dictando la conferencia.
Si no me equivoco, hubieron algo de 25 personas, 30 personas. ¿Cuál fue el resultado de esta primera conferencia? Resultado, eureka. Hubieron unas, bueno, acá no lo puse, pero hubieron más o menos unas 13 ventas a un precio de $100, $1,300. Ah, casi lo puse. 13 ventas a $99, $1,300. Pero ya hubo un primer resultado. Documentamos un resultado positivo, que la combinación de estos dos elementos sí estaba dando un resultado positivo. $1,300 superaba por mucho la pequeña inversión en publicidad que habíamos hecho para convocar a estas personas. Entonces notamos ahí un pequeño éxito que dijimos se puede replicar y lo podemos hacer incluso más grande. Paso siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Repetimos la conferencia, la hicimos cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande durante 2 años consecutivos. Y cada vez, obviamente, puliendo procesos. ¿Y qué es lo que pasó 2 años después? Para el año 2020, un poco antes de la cuarentena, volvimos a hacer esa conferencia, pero esta vez con procesos más pulidos, con la promesa incluso mejorada, pero básicamente siguiendo el mismo principio. Y esta vez lo hicimos a lo grande, alquilando una sala gigante, invirtiendo más de $20,000 en publicidad para llenar esto. Invertimos más o menos unos $30, $40,000 en publicidad para armar todo esto, este show, este espectáculo, y logramos unos más de $200,000 en ventas en un solo día. Pero no fue de la noche para la mañana, sino hubo un proceso. Pero todo ese proceso, todo ese éxito, inició en este experimento, que inició a su vez con un nicho beta y una oferta beta que, gracias a Dios, dio buenos resultados desde un inicio. Ok. ¿Cuáles son las herramientas entonces que de aquí en adelante vas a utilizar? Pero incluso yo te diría que en este momento pausas un rato el video y te pongas a reflexionar sobre qué increíble es notar que estás llegando ya a la combinación perfecta y los resultados en el laboratorio te lo van a demostrar. Cuando las cosas empiezan a fluir es porque has combinado los mejores elementos y buenos elementos. Un nicho dispuesto a pagar, comprometido a pagar, que le urge comprarte ese producto y servicio y sí quiere comprar ese producto y servicio y a su vez es un nicho que tiene las capacidades para invertir y es alguien, ¿no? que definitivamente le es urgente comprarte este producto o este servicio. Y combinarlo con un producto o un servicio que ofrece todo esto que el nicho tanto desea. Entonces, qué genial es cuando empiezas a encontrar esta combinación de estos dos elementos que coinciden y te generan los resultados que estás deseando. ¿Esto se va a lograr de la noche a la mañana? No. Yo a la fecha, con el negocio de consultoría de marketing y ventas que tengo para dueños de negocios de coaching, cursos online y terapias, pues me ha tocado muchas veces lanzar esta oferta beta y nicho beta varias veces. O sea, para mí este beta ha sido un beta 5, beta 6, beta 7. Y no porque no genere los resultados, sino porque habían siempre cosas que ajustar, que mejorar, que ajustar en este nicho y oferta para cada vez incluso cada vez incluso tener un mayor resultado con mi negocio. Y a la fecha sigo mejorándolo. Si algo te puedo decir que esto es algo que continuamente va mejorando, o sea, esto es algo que no es que lo encuentras y ahí queda indefinidamente. Ese es el error que cometió Kodak, la empresa de estas cámaras fotográficas. Ellos cometieron ese error porque tenían una empresa muy exitosa que movía mucho dinero, porque ya habían encontrado, entre comillas, un nicho comprador y una buena oferta, y sus resultados lo validaban. Pero es que el nicho está en constante evolución por lo que ocurre en el mercado. ¿Y qué estaba ocurriendo en el mercado? Pues estaba llegando una nueva tecnología de cámaras digitales y esto hizo que el nicho evolucionara. Y si tú como empresa no estás evolucionando tu nicho y tu oferta, te vas a quedar. Y a Kodak, pues obviamente esto le costó durísimo porque literal les hizo cerrar el negocio porque no estuvieron en constante evolución con su nicho. Entonces, si Kodak, una empresa tan grande, falló en esto que es fundamental, imagínate nosotros, que quizás aún no movamos millones.
Entonces, son los fundamentos, estos son los cimientos. Si tú quieres construir un rascacielos gigante de muchos pisos y una altura enorme, todo arranca desde los cimientos. Y estos son los cimientos. Un conocimiento profundo del nicho a quien tú te diriges y que también conoce sus deseos, sus anhelos, sus miedos, sus frustraciones y lo que quiere comprar y ofrecerle eso que incluso ellos soñaban, pero ni siquiera lo conocían. Como cuando Steve Jobs presentó por primera vez el iPhone y fue lo que todos querían, pero no sabían qué era. Y Steve Jobs lo volvió en algo tangible. Esos son los fundamentos. Y eso es algo que tenemos que repasar constantemente. Si algo no está funcionando bien en los resultados, tenemos que regresar principalmente a los fundamentos. Porque aquí se esconde la clave de nuestro éxito. Y lo demás es complementario. Vamos a anunciarnos en Facebook, en LinkedIn, en Google. Vamos a hacer este tipo de campaña o la otra. Esos son complementos que están sostenidos por los fundamentos. Y los fundamentos, nuevamente, es algo que arranca con una hipótesis y tiene que estar en constante validación y perfeccionamiento en el laboratorio. ¿Qué herramientas vas a utilizar de aquí en adelante para poner en práctica todo esto? Bueno, claramente, si vamos a ir al laboratorio, pues nos conviene ir preparados, ¿verdad? Para lo cual, las herramientas que vas a usar de aquí en adelante y procedimientos son los siguientes. Número 1, nicho dorado, que justamente es uno de los videos. Esos 3 son videos que de aquí en adelante vas a encontrar con sus respectivos documentos en donde se profundiza la información. Incluso encuentras fuentes, las mismas fuentes que yo utilizo, ¿no? Que me han permitido a mí conocer esta información y perfeccionarla. Entonces, por ejemplo, nicho dorado es una metodología. Esos 3 nombres son los nombres de las metodologías que he desarrollado para explicar el procedimiento para, número 1, conocer muy bien a tu nicho y saber elegirlo de forma correcta a través del procedimiento nicho dorado. Número 2, construir ofertas irresistibles que tu audiencia quiera comprar a través del procedimiento de tu oferta dorada. Y número 3, crear mensajes que resuenen con tu nicho y puedan conectarlos muy bien con tu oferta. El mensaje es el puente, lo que hace posible esta conexión perfecta entre el nicho y la oferta. El mensaje es el oxígeno que permite que al momento de frotar o rozar el cerillo con la caja de fósforo haya esa combustión y se encienda esa llama. El mensaje vendría a ser ese oxígeno que hace posible eso. El mensaje es el tercer fundamento que no te he mencionado a lo largo de estas diapositivas para mantener simple esta fórmula, pero se podría decir que es el tercer fundamento que hace posible todo esto. Sin un correcto mensaje, por más que hayas elegido un buen nicho y la oferta correcta, no vas a poder conectarlos de la forma correcta si es que no has construido un mensaje que resuene con el nicho. Y para construir un buen mensaje he desarrollado la metodología Tu Carta Dorada. Entonces, hasta aquí un resumen de lo aprendido. Número 1, el principio universal detrás de esta ecuación, recuerda, es el principio de causalidad, el principio de causa y efecto, y es que todo en el universo cumple esta ley y nada se escapa de esta ley. Solo una presencia divina o la misma divinidad, Dios, como quieras llamarlo, yo le llamo Padre, Dios, son lo único que se escapa de este principio. De ahí nada más. El principio de causalidad y que esto, pues hay una causa siempre para un efecto. Número 2, la ecuación del éxito, que en este caso la ecuación que hemos desarrollado es nicho y oferta igual a resultados. Número 3, cómo aplicar la ecuación del éxito. Entonces recuerda, nicho beta, una oferta beta y vamos directo al laboratorio a validar el nicho y validar la oferta. Número 4, las herramientas que te acompañarán en este proceso, que son tu nicho dorado, oferta dorada y tu carta dorada. Entonces espero que hasta este momento este video te haya sido de mucha utilidad, te haya dado más claridad sobre cuáles son los fundamentos, los cimientos de este negocio para que puedas construir un negocio exitoso, un negocio que te haga sentir feliz por su facturación y un negocio que impacte en la vida de muchas personas y te permita
pues cumplir tu propósito, cumplir tu meta, que es compartir tu mensaje con el mundo. Entonces, ya nos vemos en el próximo video. Un abrazo.